Delatados por nuestros genes. París, una mañana de abril. Maison de l'Aviron. Me llamo Marc Bosset y vengo de Clermont-Ferrand. Estoy realizando una tesis sobre antropología en los Estados Unidos. Este es mi compañero, Mark Schreiber, norteamericano. ¿Repartimos los documentos? Vamos a repartir un formulario de consentimiento. Aquí encontraréis las cláusulas legales. El mayor beneficio para nosotros es contar con unos resultados. Os pagaremos unos 200 euros, pero no correremos con los gastos del psicólogo si esos resultados os traumatizan. Los voluntarios son de Auvergne, pertenecen a un club de genealogía y se han ofrecido para colaborar con unos investigadores norteamericanos. Se someterán a unas pruebas genealógicas que revelarán datos sobre sus orígenes. He venido porque quiero conocer más cosas sobre mis antepasados. Hoy sabremos si realmente somos europeos o si, por el contrario, somos... Africanos. Africanos. Me extrañaría que fuésemos africanos, pero nunca se sabe. Presione aquí. ¿Es para un vampiro? ¿Necesita más? Un pinchazo por la ciencia. Siempre hay algún voluntario. Todos dan un poco de su ADN, su patrimonio hereditario. La saliva y la sangre son una fuente de información para los biólogos que estudian la diversidad de las poblaciones. Hoy contamos con una herramienta fantástica, la genética. Hay miles de marcadores genéticos y cada uno cuenta una historia diferente. Eso es lo que intentamos que nos revele el ADN. Pero hoy los científicos no se conforman con recoger muestras de genes. Medidas antropométricas, estudios del iris, coloración de la piel, fotografías en 3 dimensiones. ¿Para qué sirven estas medidas? ¿Cómo pueden ayudar los voluntarios de Auvergne a una universidad norteamericana? ¿Se puede seguir el rastro de nuestros antepasados en una gota de sangre? ¿Qué datos nos aportan los genes sobre nosotros mismos? Hemos querido saber más sobre esta ciencia que investiga en nuestros orígenes. Los progresos han sido espectaculares desde la descodificación del genoma humano en 2003. Es un honor invitaros a esta congregación histórica en la que celebramos el haber alcanzado uno de los objetivos del proyecto Genoma Humano. Este es un día histórico, el día en el que hemos pasado la primera página del libro de la vida. El estudio del genoma es una realidad. El genoma es nuestro patrimonio hereditario, un mensaje grabado en el corazón de nuestras células, en nuestros cromosomas, sobre un filamento largo y enroscado, el ADN. La cadena de ADN está formada por unos compuestos químicos llamados nucleótidos. Son 3.000 millones de pares de nucleótidos los que determinan el aspecto e incluso el comportamiento. La decodificación de este libro de la vida ha permitido a los científicos orientarse en el laberinto de la herencia. Ahora tratan de comprender mejor el funcionamiento de nuestros genes, que es lo que nos hace diferentes a unos de otros, aunque compartamos el 95% del ADN. Hemos podido demostrar que el reparto de las frecuencias de genes en la superficie del planeta se ha visto condicionado totalmente por las migraciones y los intercambios entre las poblaciones. Así que nuestro patrimonio genético aporta datos, por muy escasos que sean, acerca de nuestros antepasados, incluidos nuestros antepasados peces de hace 400 millones de años o nuestros antepasados primates de hace 20 o 30 millones de años. Tenemos datos de todos nuestros antepasados.
La investigación de sus antepasados es lo que ha traído a París a este club de genealogía de Origny. 8 semanas después nos desplazamos hasta su región, Cantal, para esperar con ellos los resultados. Los envían desde Estados Unidos. Dale ahí. Espera, no me líes. Dale ahí. Es eso. Test ADN. Abrir. Laboratorio de antropología. 2 ficheros por cada resultado de análisis. Ábrelo. No puedo leer lo que pone. Míralo en el papel. ¿Ves? Tengo un 91% de europeo y un 9% de africano subsahariano. Sin embargo, no tengo absolutamente nada de asiático ni de americano. Habría estado bien tener un poco de todo. Desde luego. Dice, pueden aparecer componentes africanos subsaharianos africanos debido a antiguas migraciones. Podría tener raíces griegas, judías o gitanas. Nunca lo sabremos, sobre todo si son muy antiguas. Se acabó el misterio. Hay un 9% de misterio. Sí, bueno. El 9% africano. Sí, no sé de dónde puede venir ese porcentaje. Hubiera sido demasiado preguntar. Nos encontramos con el choque de 2 culturas. La historia de una familia que se enfrenta a sus orígenes genéticos 10.000 años atrás. Creo que sirven vino. ¿Tomamos uno? Vamos. En el Salón Anual de Genealogía no se habla de otra cosa. El ADN ha sustituido en sus conversaciones al registro civil y al archivo parroquial. Dado que ha habido cerca de 80 proyectos, si todo el mundo está de acuerdo, personalmente pienso que no hay nada confidencial en los datos. Pensaba hacer un sondeo entre la población. Yo tengo genes por parte de mi madre, mi abuela y mi bisabuela que vienen de muchas partes de Francia, no solo de Auvergne. Así que me siento francés en un sentido muy amplio de la palabra. He descubierto que el 20% de mis genes son de origen nativo americano. Y también tengo un 10% de origen asiático. Ahora que cuento con estas cifras, intentaré llevar mis investigaciones un poco más lejos. De niña me decían que tenía los ojos un poco rasgados y me preguntaban si tenía orígenes asiáticos. La gente está un poco perdida. Tengo un 7% de americano. ¿De dónde viene? De su estudio. No, y además no son pruebas pertinentes. Es un test americano para descubrir las grandes poblaciones que emigraron a los Estados Unidos. En Francia, para hacer pruebas de ADN, hace falta una jurisprudencia, una derogación jurídica o algo así. Los laboratorios no están abiertos al público. La genética ya no conoce fronteras. Desde hace 5 años han aparecido laboratorios privados en Estados Unidos y Europa. En Internet se ofrecen este tipo de pruebas al público. Pruebas de paternidad, de ascendencia o seguimiento de enfermedades. Las posibilidades han generado mucha polémica. En el Hospital Piti-Saint-Pétrier de París, los médicos y los psicólogos se reúnen una vez al mes. Discuten sobre las repercusiones psicológicas en los pacientes con enfermedades hereditarias. Cuando les hemos preguntado si querían conocer sus estatus genéticos, los dos han contestado que no. Todos, salvo los niños, conocen ya los resultados. Muchas personas no dicen a sus hijos que están en riesgo para protegerlos. ¿Qué supondrá saber que tu hijo va a desarrollar una enfermedad tarde o temprano? Tenemos una familia de la que conocemos a varios miembros. La madre es portadora de una mutación que predispone al cáncer de colon. Tiene 3 hijos, los 3 son mayores de edad y se han hecho las pruebas. 2 son portadores, el mayor no. Es trágico. ¿Sería beneficioso que acudiera a terapia durante un tiempo? Quizás convendría que recibiese algún tipo de ayuda psicológica.
Cuando damos cierta información sobre un gen o un estatus genético, es necesario que un equipo cualificado se encargue del seguimiento de la persona. En Internet la información es muy poco precisa. Y ya se trate de una prueba sencilla o de una complicada, conviene tener controlada a la persona. ¿Puedo hablar con Marc Bochet? Los voluntarios de Auvergne que se sometieron a las pruebas en abril siguen haciéndose preguntas acerca de los resultados. ¿Sería posible concertar una cita? Marc Bochet es el investigador que vino a París a realizar el estudio. Hemos venido a la Universidad de Pensilvania para encontrarnos con él. Empezamos en Francia y luego fuimos a Roma. Hicimos las pruebas en la universidad. Después fuimos a Varsovia, a Oporto y finalmente a Dublín. Así que pretendemos hacer una investigación bastante completa. Francia no era más que uno de los 5 focos. Marc Bochet acaba de volver de Brasil. Ha organizado una campaña de recogida de muestras y ha tomado más de 3.000. Estas son fotos de todas las personas que han participado en nuestro estudio. Los resultados están tras los cartones que hay junto a sus fotografías. Por ejemplo, 59% europeo, 37% asiático oriental y 4% nativo americano. No es tan extraño, esta persona es medio islandesa, medio tailandesa. En este laboratorio privado se dedican a la antropología genética, un campo entre las ciencias humanas y la biología. Su director, Mark Schreiber, es un experto en su especialidad. Estudia las diferencias entre individuos y poblaciones. En nuestro laboratorio nos centramos en el genoma humano. Nos interesan los mecanismos evolutivos y estudiamos los componentes que conforman al ser humano. Mark, estamos intentando encontrar el perfil de ascendencia del 061017. Aquí está Cécile Chambon, de Auvergne. Su ascendencia es 70% europeo, 20% nativo americano y 10% asiático oriental. Es esencialmente europea, pero hay algo que el test no ha sido capaz de discernir. Las pruebas no son lo suficientemente precisas como para determinar si es de Oriente Próximo o de Europa Central, o si tiene algo de judía o de gitana. También podemos centrarnos en su ascendencia de Quebec. ¿Quién sabe? Las muestras de sangre de los voluntarios del Club de Genealogía son una fuente de información. Una vez extraído, su ADN se compara con el de otros 10.000 individuos del mundo entero. La toma de muestras de ADN supone tal inversión de tiempo y dinero que cada una sirve para varias pruebas. Es útil para mi investigación, es útil para la investigación de Marc y servirá en las investigaciones de los estudiantes. Si tomamos suficientes marcadores genéticos, nos damos cuenta de que existe una genética propia de la población europea. Es lo que estoy analizando. Si nos fijamos en las poblaciones europeas, por ejemplo, los puntos rojos representan a los españoles y los puntos blancos a los vascos. Aquí hay armenios, griegos, sicilianos y judíos. Al norte están los finlandeses. Por supuesto, no todas las poblaciones están representadas, pero con esto podemos apreciar la distribución geográfica. El objetivo es clasificar las poblaciones a partir de sus diferencias genéticas. Pero, ¿según qué criterios? Mark Schreiber y su equipo combinan la biología, la antropología y la estadística. Estos 3 no son italianos del norte. Tienen ojos claros, pero el pelo es oscuro. Deberíamos haber hecho más pruebas para apreciar más matices. Sí, deberíamos. Podremos hacerla si consigo la beca. El 95% de los genes, o incluso más, son los mismos entre una persona y otra.
Los genes evolucionaron para crear nuestra especie, hasta el Paleolítico, y son los mismos desde entonces. Las diferencias entre las poblaciones no dependen de esos genes. Hay un pequeño porcentaje, como los genes de pigmentación, que son los que diferencian las poblaciones y a los individuos. Esos son los genes que me interesan, los que han evolucionado recientemente. El estudio del color de la piel sigue resultando un tanto polémico. Sin embargo, esta es la especialidad del equipo del Dr. Schreiber. Se trata de un proyecto complejo. Nos centramos en los genes de la pigmentación, en la ascendencia y en las facciones. ¿Cuántos genes están implicados en el color de la piel? Es una pregunta complicada. Conocemos unos 100 genes diferentes que afectan al color de la piel, pero son muchos menos los que determinan las variaciones dentro de un grupo o entre dos grupos. Sabemos que entre 5 y 8 genes diferencian a los africanos y a los europeos. De hecho, conocemos 2 de ellos, el gen MATP y el SLC 2045, que está presente en el mapa genético del pez cebra y que actúa sobre la pigmentación humana. Los dos juntos determinan la mitad de las variaciones de color en la población afroamericana. Una vez identificados, seguimos una fórmula concreta. Dependiendo del genotipo y de 5 o 10 marcadores, podemos estimar de qué color es la piel de una persona. Está estableciendo puntos de referencia en el rostro. Calculamos la anchura de la boca, la anchura de los ojos, la anchura de la nariz y su longitud. Esto corresponde a la longitud de la nariz. Y un punto en la base de cada oreja nos sirve para calcular la anchura de la cara. Después, uniremos todos los puntos y obtendremos una especie de matriz tridimensional de las distancias. Aquí están los triángulos. Nuestro objetivo es hacer esto con una cantidad representativa de individuos de cada población. Así conoceremos las diferencias cuantitativas entre las poblaciones. Sabremos si hay poblaciones que estadísticamente presentan narices más anchas o más largas, o poblaciones con los ojos más grandes. Y puesto que dispondremos del ADN de esas personas, veremos qué genes pueden relacionarse con esas diferencias en el rostro. En 2 años sabremos si existen genes que determinen las facciones. Y quizá en 5 años tengamos una idea más precisa sobre qué es lo que conforma el rostro de un individuo. Hablamos de una genética de la morfología. ¿Qué objetivo persigue el Dr. Schreiber? Queremos saber si existen diferencias que predispongan a ciertas enfermedades. ¿Cuáles son los genes que controlan el color de los ojos, el de la piel, el tipo de cabello o la estatura? Estudiamos al hombre en todos sus aspectos. Algunas ciencias estudian la herencia cultural. Nosotros nos centramos en la herencia genética. Hemos hecho muchos progresos al descubrir nuevos marcadores. Tenemos más datos sobre la coloración de la piel o los ojos, y estamos avanzando muy deprisa en nuestros estudios. Hay mucha gente implicada. Este tema siempre me ha intrigado. ¿Hasta qué punto podemos adivinar el aspecto de una persona? Y creo que, posteriormente, esto tendrá muchas aplicaciones en otros campos. Podría servir para detener a un sospechoso antes de que cometa un crimen. Eso es lo más interesante. Poder realizar un retrato robot del sospechoso. No se trata de saber si un individuo se hizo pis en la cama hasta los 3 años o de comprobar que es bretón y no vasco. Lo importante es conocer su retrato robot desde un punto de vista médico-legal. Estas investigaciones serían de mucha utilidad para la policía. De modo que el estudio va más allá de las pruebas de ascendencia que hicieron al club de genealogía. ¿Sabían los voluntarios que sus datos serían explotados por una empresa privada de la que es socio el Dr. Schreiber?
Pocas compañías desarrollan su actividad en campos realmente útiles, como la medicina forense. Estoy convencido de que la empresa DNA Print Genetics está a la cabeza de este mercado, y por eso voy a seguir apoyándola. Me involucro mucho en los proyectos, propongo mis ideas, contamos con verdaderos profesionales y nuestros estudios suelen tener éxito. It's Delta Splish welcoming to Tampa. Approximate local time is 5 p.m. Nos dirigimos a Sarasota, Florida. Aquí se encuentra la sede de DNA Print Genomics, una de las empresas pioneras en biotecnología. No es una compañía muy grande, pero está en expansión. Quería ver a Matt Thomas. Un momento. Matt, preguntan por ti. Encantado de conocerle. Esta es una parte del laboratorio. Lo que hacemos aquí es establecer secuencias de ADN. Hay muchas maneras de hacerlo. Este instrumental lo hace de manera eficiente, pero únicamente en zonas muy localizadas. Esta tecnología se ha desarrollado rápidamente a partir de un gran número de muestras. Podemos establecer 400 frecuencias en 300 personas al día. ¿Se imagina lo que podríamos hacer con 20 máquinas de estas? La empresa DNA Print comercializa test de ascendencia para el público. Hay de todo, desde los adoptados que no saben nada de su pasado, a gente que simplemente siente curiosidad y que piensan que saber acerca de su ADN es fascinante. También hay gente que lo hace como un regalo. La segunda actividad de la empresa es confidencial. Trabaja para el cuerpo de policía. ¿Cuántos estudios hacéis para la policía y cuántos para investigaciones de ascendencia? Al ser una compañía con una importante cuota de mercado, esta información podría afectar las decisiones de compra de acciones, así que no estoy autorizado para revelar dichas cifras. ¿Son los únicos en este mercado? Exacto. Aquí hay algunos premios que hemos recibido por nuestro trabajo a lo largo de los años. Algunos son relativos a haber desempeñado labores de formación en conferencias de médicos forenses. Otros son agradecimientos de cuerpos de fuerzas del orden con los que hemos trabajado. Hemos tenido mucho éxito. Cuando hay una investigación en curso y nos envían una muestra para analizar y les contestamos diciendo que se trata de un europeo desde el punto de vista de los genes, la pregunta que nos hacen suele ser: ¿qué significa? ¿Qué tipo de persona estoy buscando? Entonces consultamos nuestra base de datos preguntándonos: ¿cuál es el rango de rasgos físicos que se pueden observar en gente que comparte el mismo perfil genético? ¿Son rubios? ¿Morenos? Ese es el fundamento de todos nuestros estudios: intentar entender cómo se pueden predecir los rasgos de una persona a partir de su ADN. Ofrecemos una base de datos integrada por los individuos que se han presentado voluntarios. El señor Verdier es uno de esos voluntarios. Forma parte de un archivo médico legal destinado a la busca y captura de criminales. Hemos desarrollado pruebas que determinan el color de los ojos de un sujeto a partir de su ADN. Seamos capaces de imaginar la forma del cráneo de una persona, o si los lóbulos de las orejas están unidos a la cara o no. Tomar una foto de partida borrosa e ir aclarándola a medida que extraemos más y más información del ADN. De esta manera llegamos al concepto de testigo ADN. El ADN funciona como testigo del asesinato o del crimen en cuestión. Este sistema ya ha sido utilizado en investigaciones policiales en los Estados Unidos, pero ¿qué credibilidad puede tener un programa nacido de la simbiosis entre investigación, intereses financieros y labor policial?
Sykes, Shiver y otros científicos de esa índole han surgido del campo de la investigación. En sus comienzos desarrollaron trabajos en materia científica muy interesantes en el seno de equipos muy buenos. Sin embargo, actualmente utilizan su pertenencia a universidades brillantes como Oxford o Penn State para montar negocios derivados de la ciencia en los que no hay ningún control, ni técnica, ni metodología, ni ética. Sin embargo, estas técnicas son utilizadas por los servicios de policía de algunas ciudades como Londres, donde seguimos la investigación. Sí, en principio habíamos quedado para hoy. Estaba interesado en conocer la historia del violador y cómo se ha utilizado el ADN en su caso. Bien, perfecto. El Reino Unido es uno de los países con más control policial del mundo. No. No. Es propiedad privada. El país cuenta con más de 4 millones de cámaras de vigilancia en las calles, pero una ley antiterrorista prohíbe desde 2003 filmar lugares públicos sin autorización. En la comisaría donde vamos a hacer la entrevista nos reciben así. Buenos días, ¿para quién graba? Para la televisión francesa. De acuerdo, ¿puede apagar la cámara? ¿Por qué? Les hemos visto sacando imágenes de las dependencias policiales. Cinco minutos más tarde comprueban nuestra identidad dentro de la comisaría. Si hubieran sido arrestados esta mañana, su ADN hubiera ido a parar a nuestra base de datos. Tenemos potestad para solicitar muestras y no solo eso, sino también para conservarlas. ¿Durante cuánto tiempo las conservan? Indefinidamente. ¿En serio? En el Reino Unido probablemente tengamos la base de datos de ADN más extensa del mundo. Nick Chalmers dirige el equipo de investigadores de la Brigada Criminal de la Policía Metropolitana de Londres. Está persiguiendo a un violador que actúa desde hace 16 años en el sureste de la ciudad. Hace 10 días hizo un llamamiento público en busca de testigos. Welcome to Crime Watch Live. Manhunts are the name of the game. Dozens of detectives are here to act on your calls on one of the biggest investigations of the last 2 decades. The terrible truth is you learn an awful lot about someone who's attacked 98 people and kept doing it for 16 years. But that manhunt could end tonight if you can join the dots and work out who it is. This man will attack in London and Surrey during the hours of darkness. El violador de Minstead siempre actúa encapuchado y desaparece después en moto. Nunca comete asesinato y sus víctimas suelen ser mujeres mayores. Este hábil criminal sigue en paradero desconocido. Su ADN no figura entre los 5 millones de huellas dactilares del Archivo Nacional de la Policía Británica. La gente de la calle nos pide que lo capturemos cuanto antes. Muchas de las declaraciones recogidas a lo largo de estos años lo describen como un hombre negro, pero algunas aseguran que es blanco, así que no podemos estar seguros. Por eso decidimos acudir a una empresa norteamericana, Print Genomics, que está realizando trabajos muy innovadores en el campo del ADN. Nos mandaron una muestra para que la analizáramos y llevamos trabajando con ellos desde entonces, intentando encontrar maneras de ampliar y entender mejor los resultados de esa prueba inicial. Lo primordial era que confirmaran que se trataba de una persona negra. Ahora podemos descartar a todos los sujetos blancos. Pero una vez que realizamos el test, este indicaba que efectivamente se trataba de una persona con un alto porcentaje de ascendencia africana, pero con un componente nativo americano. Aproximadamente un 12% de ascendencia americana, una proporción relativamente alta. La ascendencia nativoamericana en los resultados indica que el sujeto sea alguien que ha estado en contacto con las gentes nativas de América, en contraposición con aquellas poblaciones específicamente ligadas a África.
Una vez que teníamos esa información, intentamos localizar la zona del mundo en la cual pudiéramos encontrar dicha combinación de ADN. El lugar era, obviamente, el Caribe. Un pequeño equipo de investigación se desplazó hasta el Caribe y tomó muestras de la población. Tras recopilar una buena cantidad de muestras, estas fueron remitidas a Print Genomics, donde serían incluidas para alimentar la base de datos. Tras obtener los resultados de la muestra, barajaron la posibilidad de que el sospechoso proviniera de Trinidad, Barbados o Granada. Nos centramos en un área en concreto que pudiera ayudarles a aprovechar mejor sus recursos. Si mediante métodos científicos puedes recortar el dinero y el tiempo empleado en una investigación, aunque en principio cueste caro, a largo plazo resultará mucho más productivo. Pero este despliegue de medios no ha dado ningún resultado. El violador de Minstead sigue suelto. Soy consciente de que la ciencia avanza a un ritmo frenético. Puede que no pase mucho tiempo antes de que esta técnica nos proporcione nueva información sobre una persona, como el color de ojos, el pelo, la forma de la cara, rasgos faciales. Y eso es algo increíble, teniendo en cuenta que solo hace falta una simple muestra de ADN. El ADN, que hasta ahora se utilizaba con fines científicos, se ha convertido en una herramienta de investigación policial. Volvemos a Estados Unidos, concretamente a Richmond. Allí el Departamento de Policía del Estado de Virginia cuenta con el primer banco de datos genéticos de criminales de Norteamérica. Paul Ferrara, su director, lo creó hace casi 20 años. Hoy nos abre las puertas de su laboratorio, uno de los más importantes en cuanto a fichaje genético. Aquí está el ADN. A partir de ahora estamos en zona de máxima seguridad.